7 misterios de la historia de Rusia, aún sin resolver. En buena medida, la Rusia actual sigue siendo un enigma para Occidente. El hermético régimen soviético duró 7 décadas, hasta que Mikhail Gorbachev renunció como presidente soviético el 25 de diciembre de 1991, y en poco tiempo se terminaron todas las instituciones soviéticas. Antes, durante y después de la era soviética, se produjeron en Rusia y la URSS varios eventos que siguen siendo un misterio, o cuyas respuestas aún no son definitivas, sino probabilísticas. Algunos de estos eventos han dado respuestas, aunque no 100% definitivas, a preguntas por mucho tiempo formuladas en el mundo de la arqueología, o han causado enorme destrucción o han constituido supuestos avistamientos de naves y de seres alienígenas que, en su momento, alcanzaron resonancia mundial, o siguen siendo muertes inexplicables. Hoy conoceremos los principales misterios de la historia de Rusia, que aún están sin resolver. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Misterio 1. El incidente de Dyatlov. El incidente del paso Dyatlov es un misterio sin resolver sobre la muerte de 9 excursionistas de esquí en los montes Urales del norte, en Rusia, durante la noche del 2 de febrero de 1959. El evento sucedió en el lado este del monte Kolat-Syakal, nombre que significa montaña muerta en la lengua del pueblo Mansi de los Urales. Desde entonces, el lugar de montaña donde ocurrió el incidente, que continúa sin resolverse, es llamado Paso Dyatlov, en honor de Igor Dyatlov, líder del grupo. Un excursionista salvó la vida porque se sintió mal y abandonó la excursión después de partir. En el invierno entre 1958 y 1959, un grupo de excursionistas, en su mayoría estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales, actual Universidad Federal de los Urales, liderado por Igor Dyatlov, se propuso realizar una travesía de esquí por los montes Urales del norte. Aparte de su líder, el grupo de 10 excursionistas estaba formado por 2 mujeres y 7 hombres. Zinaida Alexeyevna Kolmogorova, Lyudmila Alexandrovna Dubinina, Alexander Sergeyevich Kolevatov, Rustem Vladimirovich Slobodin, Yuri Alexeyevich Krivonishchenko, Yuri Nikolayevich Dorochenko, Nikolai Vladimirovich y Tibua Brinol, Semyon Alexandrovich Soloratoviev y Yuri Sevinovich Yudin. Después de partir, Yudin desertó por enfermedad y el grupo que continuó se redujo a 9. 3 excursionistas murieron por heridas fatales de origen desconocido. No se sabe exactamente qué pasó con los excursionistas. De los 9, 6 murieron por hipotermia y 3 por heridas fatales aparentemente infligidas. Es probable que fueran alcanzados por una avalancha, y varios de ellos decidieron continuar adelante hasta morir de frío. Existen varias teorías sobre la muerte de los esquiadores. Muchos rusos piensan que al menos los 3 con heridas fueron asesinados por miembros de una tribu mansí, por invadir su propiedad o un espacio sagrado. Otra hipótesis plantea que el Ejército Rojo tuvo que ver con el caso, debido a que la ropa de los excursionistas presentaba altos niveles de radiación. Se especuló que un misil impactó en las cercanías, ocasionando la muerte a varios. Las investigaciones concluyeron que los excursionistas ya estaban en el interior de la tienda y las abrieron desde adentro para correr descalzos en medio de una intensa nevada y una temperatura de 30 grados Celsius bajo cero. A un excursionista le faltaba la lengua. Si bien los cadáveres no mostraban signos de lucha, 2 de las víctimas tenían el cráneo fracturado, 2 las costillas rotas, y a una le faltaban partes de la cara y la lengua. No se encontraron indicios de que otras personas, aparte de los 9 excursionistas, hubieran estado en el lugar ni cerca. Sin embargo, la tienda fue rasgada desde dentro. Las víctimas murieron entre 6 y 8 horas después de su última comida, y todas abandonaron la tienda a pie. El doctor Boris Borovsdeny puso en duda la versión de que las heridas fatales hubieran sido infligidas por aborígenes mansí, debido a que la fuerza de los golpes había sido demasiado grande, fuera del alcance de un ser humano,
ya que no se dañó ningún tejido blando. Las pruebas de radiación forense mostraron altas dosis de contaminación radiactiva en la ropa de algunas víctimas, pero la investigación no conjeturó sobre su posible origen. Igualmente, los documentos publicados no incluyeron información sobre el estado de los órganos internos de los excursionistas. Misterio 2. El evento de Tunguska. En la mañana del 30 de junio de 1908 se produjo en el inmenso y despoblado territorio ruso de Siberia Oriental, en el área del río Podkamennaya, Tunguska, una intensísima explosión, con una potencia estimada entre 3 y 30 megatones, que recibió el nombre de Evento de Tunguska y mató al menos a 3 personas. La explosión aplastó unos 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados de bosque y generalmente es atribuida al estallido aéreo de un asteroide pedregoso de entre 50 y 60 metros de ancho. La narración de unos testigos oculares que estaban muy lejos. Cerca de las 7:17 de la mañana del 30 de junio de 1908, colonos y nativos evenki de las colinas al noroeste del lago Baikal vieron una luz de tono azulado, casi tan resplandeciente como el sol, moviéndose por el cielo y dejando a su paso una delgada estela. Poco después vieron un destello que derivó en una nube ondulante, seguida de una columna de fuego que lanzó una luz roja sobre el horizonte, y a continuación escucharon un ruido parecido al del fuego de artillería. El sonido fue acompañado por una onda expansiva que derribó personas y rompió cristales de ventanas a cientos de kilómetros de distancia. Las turbulencias previas a la Revolución Rusa impidieron un estudio oportuno del acontecimiento. Desde su ocurrencia, se han publicado más de 1000 artículos académicos sobre la explosión de Tunguska. Debido a lo remoto del lugar y a la limitada instrumentación disponible en el momento del suceso, las interpretaciones científicas modernas de su origen y magnitud se han basado principalmente en evaluaciones de daños y estudios geológicos realizados mucho tiempo después del acontecimiento. Las estimaciones de su energía oscilan entre 3 y 30 megatones de TNT. Debido a las turbulencias políticas rusas de la época, solo una década después del evento se realizó una investigación científica superficial, que no llegó hasta el área central de la explosión. Esta misión estimó que el desastre había sido ocasionado por el estallido de un gigantesco meteorito. El bólido estalló muy cerca de la superficie terrestre. Más de un siglo después de la explosión y con toda la investigación acumulada sobre el tema, la principal explicación científica del evento es que un asteroide estalló a una altura de entre 6 y 10 kilómetros sobre la superficie del bosque. Los meteoritos entran a la atmósfera terrestre desde el espacio exterior todos los días, viajando a una velocidad de al menos 11 kilómetros por segundo. El calor generado por la compresión del aire delante del bólido, mientras viaja a través de la atmósfera, es inmenso, y la mayoría de los meteoritos se queman o explotan antes de llegar al suelo. El de Tunguska estalló muy cerca de la superficie, y los primeros cálculos ubicaron su potencia entre 10 y 15 megatones de TNT, aunque estas estimaciones dependen del tamaño del cuerpo y de la altura de la explosión, ambas variables sobre las que solo se pueden hacer suposiciones. Otras teorías sobre el origen del evento. Aunque el consenso científico es que el evento de Tunguska fue causado por el estallido de un asteroide, algunos especialistas lanzaron otras hipótesis. El astrofísico alemán Wolfgang Kunde postuló que el evento fue ocasionado por la liberación y posterior explosión de unos 10 millones de toneladas de gas natural procedentes del interior de la corteza terrestre. La idea básica de Kunde es que el gas natural se filtró desde la corteza, luego ascendió por la atmósfera y se desplazó por el viento hasta que encontró una fuente de ignición, como un rayo. También se ha propuesto la hipótesis del Bernescott, término acuñado por el novelista Julio Verne, para referirse a una erupción volcánica causada por una acumulación de gas. Misterio 3. El Arkaim. Arkaim es un sitio arqueológico fortificado de la cultura Sintashta, que data de aproximadamente entre los años 2150 y 1650 a.C., situado en la estepa de los Urales meridionales, en el óblast ruso de Chelyabinsk, al norte de la frontera con Kazajistán. Su construcción es atribuida a los primeros pobladores proto-indoiraníes, antes de que este pueblo se dividiera y dispersara por Asia Central, Persia, India y otras regiones de Eurasia. ¿Cuándo se descubrió el Arkaim? Arkaim fue descubierto en 1987, durante la construcción de un embalse, y un equipo liderado por el arqueólogo ruso Gennady Danovich
fue enviado a examinar el valor científico del hallazgo. Ya se conocían algunos yacimientos arqueológicos en el área, pero habían aportado pocos datos y no se consideraba que merecieran ser rescatados. El 20 de junio de 1987, 2 estudiantes que participaban en la misión informaron que habían descubierto, en la estepa, unos terraplenes inusuales, y ese mismo día por la tarde, Danovich anunció el importante hallazgo. El descubrimiento supuso un punto de inflexión en los debates sobre la patria original de los indoeuropeos y sus migraciones. Esa misma década se habían hecho excavaciones en un sitio perteneciente a la cultura Sintashta, que arrojaron el hallazgo de los restos de un carro primitivo con caballos, lo que puso en evidencia que los Urales meridionales habían sido una zona clave en el desarrollo de tecnologías de civilizaciones complejas. Arkaim confirmó esta suposición. Arquitectura sagrada. Arkaim, que ha sido llamado el Stonehenge ruso, era una fortaleza circular con 2 bastiones concéntricos construidos con adobes cubiertos, con ladrillos de arcilla sin cocer y enmarcados de madera. Dentro de los círculos, cerca de los bastiones, se encontraban 60 viviendas. Las viviendas contaban con hogares, pozos, sótanos y hornos metalúrgicos, y se abrían hacia una calle circular interior pavimentada con madera. La calle estaba bordeada por un canal de drenaje cubierto con pozos para la recolección de agua. Según el historiador B. A. Schnirelmann, toda la evidencia sugiere que el asentamiento fue construido según un plan común, lo que es indicativo de una sociedad con una estructura social desarrollada y líderes locales con alta autoridad. Los estudiosos han identificado la estructura de Arkaim como las ciudades construidas reproduciendo el modelo del universo, descrito en la antigua literatura espiritual de los Vedas y el Avesta. El origen de los indoeuropeos fue en Siberia. El descubrimiento de Arkaim revitalizó el debate sobre la patria original de los indoeuropeos, confirmando aparentemente su ubicación en Siberia. Después de su descubrimiento, Arkaim y la tierra de las ciudades han sido interpretadas por algunos especialistas como la tierra de los arios, el centro de un estado de tipo monárquico, y en última instancia, el modelo para una nueva civilización espiritual que intentaba armonizarse con el universo. En el vocabulario de la arqueología rusa, la tierra de las ciudades, o el país de los pueblos, es el territorio de los Transurales del sur, donde en los años 1970 y 80 se encontraron varios asentamientos fortificados de la Edad del Bronce Medio de la cultura Sintashta, siendo Arkaim el más conocido. ¿Qué es la cultura Sintashta? La cultura Sintashta es una cultura arqueológica de los Urales meridionales, de la Edad del Bronce Medio, fechada en el periodo entre los años 2200 y 1900 a.C. Recibe su nombre por el yacimiento arqueológico de Sintashta, en el Oblast de Chelyabinsk, en Rusia, extendiéndose por el Oblast de Oremburgo, la República Rusa de Bashkortostán y el norte de Kazajistán. La cultura Sintashta es ampliamente aceptada como la originaria de las lenguas indo-iraníes, cuyos hablantes en principio se referían a sí mismos como arios. Se cree que la cultura Sintashta se desarrolló después de una migración de pueblos de la cultura de la cerámica acordada hacia el este. Los verdaderos orígenes de Sintashta. Debido a las dificultades para distinguir los restos de Sintashta debajo de los asentamientos posteriores, solo se estableció su diferenciación de la cultura Andronovo en la década de 1990. Entonces, Sintashta fue reconocida como una entidad cultural distinta y en 1998, la arqueóloga Ludmila Korjakova concluyó que se formó a partir de la interacción de 2 precursoras, la cultura Podlapka y la cultura Abashevo. Misterio 4. El fenómeno Petrozavodsk. El fenómeno de Petrozavodsk fue una serie de avistamientos celestiales reportados el 20 de septiembre de 1977, en un vasto territorio, desde Copenhague y Helsinki en el oeste hasta Vladivostok en el este. Tomó su nombre de la ciudad rusa soviética de Petrozavodsk, donde se informó ampliamente de un objeto brillante que bañó la ciudad con numerosos rayos. Los gobiernos de los países del norte de Europa se comunicaron con Anatoly Alexandrov, presidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, manifestando su preocupación sobre si el fenómeno observado había sido causado por pruebas de armas y si constituía una amenaza para el medio ambiente de la región. Un año después, la Academia Soviética publicó un informe señalando que, con base en los datos disponibles, no era factible comprender satisfactoriamente el fenómeno. ¿Cómo fue el día del fenómeno Petrozavodsk?
La mayoría de los avistamientos fueron reportados entre la 1 y la 1:20 de la madrugada, mencionándose al menos 48 objetos no identificados. Aproximadamente entre las 3 y las 3:25 de la madrugada, hora local, el personal supervisor del puerto marítimo ruso de Leningrado observó un objeto luminoso no identificado. A las 3:30 la tripulación del buque pesquero soviético Primorsk, que partía del puerto de Primorsk, dijo haber visto un objeto volador, rodeado de una capa luminosa. El cuerpo parecía moverse silenciosamente desde el este y cerca de Primorsk cambió abruptamente su dirección hacia el norte. Avistamientos en Finlandia y Dinamarca. En Helsinki, Finlandia, los diarios informaron sobre el avistamiento de una bola brillante el 20 y el 21 de septiembre. La bola fue reportada por muchos residentes, incluidos policías, taxistas y empleados del aeropuerto de la capital finlandesa. El periódico finés Itä-Sanomat también informó sobre el avistamiento de un objeto brillante en Dinamarca, sobre Copenhague, por los pilotos de un avión de una aerolínea finlandesa que volaba desde Roma. En la Unión Soviética, los avistamientos de objetos brillantes fueron reportados por paramédicos, marineros, funcionarios de la milicia y estibadores de puertos en un amplio territorio. Objeto de Petrozavodsk. Petrozavodsk era la capital y un importante centro industrial de la República Socialista Soviética Autónoma de Karelia, y el primer informe publicado sobre el fenómeno fue escrito por el corresponsal de la agencia TASS, Nikolai Bilov, quien describió el objeto no identificado sobre la ciudad como una estrella enorme, que se encendió en el cielo oscuro, alrededor de las 4 a.m. hora local, enviando impulsivamente rayos de luz a la Tierra. Un análisis preliminar de los datos realizado por la Academia de Ciencias de la URSS en 1977 concluyó que los relatos de los testigos oculares eran coherentes y complementarios entre sí. En noviembre de 1977, la psicóloga clínica Galina M. Andreeva evaluó el estado mental de 9 observadores, concluyendo esto: se puede estar seguro de la completa cordura mental de los testigos oculares y de la veracidad de sus respuestas y testimonios. Posibles explicaciones. El primer sospechoso fue el satélite soviético Cosmos 955, lanzado el día de los avistamientos desde el cosmódromo de Plesetsk. El satélite tenía una masa de 2,5 toneladas métricas y fue lanzado por un cohete portador Vostok 2M. Sin embargo, el objeto de Petrozavodsk fue observado viajando hacia el oeste y los satélites son lanzados hacia el este en la dirección de la rotación de la Tierra. Se manejaron diversas hipótesis, como un meteorito y las aureolas boreales. Vladimir Migulina, director del Instituto Pushkov de Magnetismo Terrestre, Ionosfera y Propagación de Ondas de Radio de la Academia de Ciencias de Rusia, atribuyó el fenómeno a una rara combinación de varias circunstancias, es decir, el lanzamiento del satélite Cosmos 955, una fuerte perturbación magnética debida a una llamarada solar, y nuestro experimento científico de influir en la ionosfera con ondas de radio de baja frecuencia. Misterio 5. Incidente de Voronezh. Este incidente fue un supuesto avistamiento de ovnis y extraterrestres reportado por un grupo de chicos en Voronezh, Rusia, el 27 de septiembre de 1989, lo que convirtió la ciudad en un popular destino entre los cazadores de objetos voladores. En ese momento la URSS atravesaba las turbulencias que conducirían a su disolución, y la antigua agencia de prensa soviética TASS informó que unos chicos que jugaban fútbol en un parque de la ciudad vieron un resplandor rosado en el cielo y luego vieron una pelota de color rojo intenso de unos 3 metros de diámetro. La pelota dio vueltas, desapareció y reapareció minutos después, y se quedó suspendida en el aire. Los niños dijeron haber visto un extraterrestre de 3 ojos, que llevaba botas de color bronce con un disco en el pecho. Según los adolescentes, el alienígena disparó una pistola de rayos e hizo desaparecer a uno de ellos, de 16 años, hasta que el objeto se marchó. Cobertura de la noticia en la televisión española. Volodya Starshev, un niño de 12 años que se encontraba entre los supuestos observadores, dijo: «Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. 2 de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas». En España, la primera cadena de la televisión española dio la noticia en los siguientes términos: escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú.
El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Los indicios alienígenas resultaron ser muy terrestres. En sus informes iniciales, TASS informó sobre el hallazgo en el lugar de una roca extraterrestre. Sin embargo, Henryk Silanov, técnico del Laboratorio Geofísico de Voronezh, declaró que se trataba de una forma de hematita común en Rusia y advirtió sobre la agencia de prensa: no crean todo lo que escuchan de TASS. Nunca les dimos parte de lo que publicaron. Sobre el nivel anormalmente alto en el área de un isótopo radiactivo de cesio, que fue relacionado con el funcionamiento del vehículo extraterrestre, el vicerrector de la Universidad de Voronezh, Igor Sarotsev, señaló que ese tipo de registros no eran extraños después del accidente nuclear de Chernóbil. La opinión de los periodistas estadounidenses. La primera reacción en Estados Unidos fue que se trataba de una broma, pero la agencia TASS insistió repetidamente en que era una información seria. Los periodistas estadounidenses formularon 2 teorías explicativas. O el nuevo director de TASS estaba tratando de aumentar el interés por sus despachos de prensa de manera sensacionalista, o se trataba de una curiosa forma de entender la perestroika por parte de la agencia. Misterio 6. La señal de radio VB76. VB76 es la identificación de una emisora de radio de onda corta que transmite en la frecuencia de 4.625 kHz. La emisora de propósito desconocido es conocida por muchos radioaficionados como el zumbido, por difundir la más inusual y misteriosa de las señales, un corto y monótono beep que se repite a un promedio de 25 pulsos por minuto durante 23 horas y 10 minutos al día. Muy raras veces el pitido ha sido sustituido por otras emisiones. La emisión del zumbido es continua durante todo el tiempo de la emisora en el aire, y en pocas ocasiones ha sido sustituido por un tono continuo al comienzo de cada hora, y por transmisiones de secuencias de números y palabras en ruso y de música. El pitido inicial data de principios de los años 1980 y fue cambiado a comienzos de la década de 1990, manteniéndose igual desde entonces. El 16 de enero de 2003 se apreció una ralentización a 20 zumbidos por minuto, pero rápidamente volvió a su ritmo usual de 25. En raras ocasiones se han oído conversaciones lejanas y otros ruidos apartados, lo que parece indicar que el pitido es transmitido en directo por un dispositivo colocado delante de un micrófono siempre abierto. También cabe la posibilidad de que alguien active el micrófono por error, como pareció ocurrir el 3 de noviembre del año 2001, cuando se escuchó una conversación en ruso en la que una voz de hombre dijo: «Soy el 143, no recibo el oscilador», seguido de una voz de mujer diciendo: «Eso viene de la sala de operaciones». Esas mismas voces han aparecido en otras ocasiones, haciendo enumeraciones del 1 al 10. Tchaikovsky ha sido uno de los muy pocos músicos apoyados por la emisora. El 3 de diciembre de 2002, en el horario de 7 a 7:50 UTC, en el que la emisora no transmite, se escuchó una voz de hombre probando un micrófono. El 2 de septiembre de 2010, se oyeron en varias ocasiones fragmentos de la música del ballet El lago de los cisnes. El 30 de marzo de 2020, un gallo estuvo cantando durante 16 segundos, aunque se desconoce si el sonido era originario o fue la acción de un pirata de onda corta. Entre noviembre de 2021 y marzo de 2024 se han escuchado diferentes canciones, incluso el himno de los Estados Unidos, pero es probable que hayan sido intervenciones de un hacker de radio. Localización del transmisor. Inicialmente el transmisor fue localizado por triangulación de señales en Povarovo, Rusia, a unos 40 kilómetros de Moscú. Sin embargo, desde hace algunos años se detectó que fue trasladado y añadió otro punto de emisión, que ahora son 2, uno cercano a San Petersburgo y otro cerca de la ciudad de Pskov, a 20 kilómetros de la frontera con Estonia. En 2011, un grupo de exploradores urbanos revisaron los edificios de Povarovo y afirmaban que la emisora emitía desde una base militar abandonada. Especulaciones sobre el objetivo de la emisora. Sobre el propósito de la emisora se especula que era transmitir órdenes militares o enviar mensajes codificados a espías en el extranjero. También se ha mencionado que se trata de un sistema de alerta, disponibilidad u operatividad militar, con un interruptor del tipo hombre muerto, incluso por la potencia de antena. Se ha dicho que la emisora es utilizada para enviar mensajes al espacio exterior.
Otra teoría es que las emisiones forman parte de una investigación de la ionosfera mediante el efecto Doppler de las ondas de radio. Misterio 7. Las ciudades fantasmas soviéticas. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, dejó detrás de sí muchos vestigios de su existencia, y ahora las antiguas repúblicas de los soviets están plagadas de minas, fábricas, aldeas e incluso ciudades enteras abandonadas. Estas son algunas. Kadichana. Kadichana fue en su mejor momento una próspera ciudad rusa que basaba su economía en la explotación del carbón. Fue edificada en la década de 1940 por prisioneros de los gulags y llegó a tener más de 10.000 habitantes. En la década de 1990 los precios del carbón iniciaron su caída y las minas empezaron a cerrarse. Actualmente, Kadichana es una ciudad fantasma de casas abandonadas. Mologa. En 1935 Stalin inundó la histórica ciudad rusa de Mologa para construir una central hidroeléctrica. La historia de la ciudad se remontaba al siglo XII y había sido un importante punto comercial entre el mar Báltico y Asia. Como resultado del proyecto energético, más de 130.000 habitantes se vieron obligados a abandonar la ciudad, y se afirma que más de 300 murieron ahogados. Todavía los habitantes de la antigua ciudad se reúnen en la cercana localidad de Rybinsk a mediados de agosto para celebrar el Día de Mologa. Cuando el nivel del embalse baja, aún pueden ver las ruinas de su desaparecido terruño. Neftegorsk. La ciudad rusa de Neftegorsk fue próspera durante la era soviética, pero a medida que los mineros extraían las arenas bituminosas de la tierra, se fue deteriorando y miles de personas se vieron desplazadas. Neftegorsk sufrió el tiro de gracia el 28 de mayo de 1995, cuando fue devastada por un terremoto de 7,6 en la escala de Richter, el mayor en la historia moderna de Rusia. Más de 2.000 de sus 3.500 habitantes murieron, y solo quedaron en pie la capilla, el cementerio y un monumento conmemorativo. Skrunda 1. Skrunda 1 fue erigido en Letonia en 1963, como un complejo militar soviético secreto con 2 radares gigantescos, que monitoreaban permanentemente el cielo para detectar aeronaves intrusas. Llegó a tener una dotación de 5.000 militares y 1.000 civiles. Ahora es una instalación abandonada, custodiada por el ejército letón, que no admite el ingreso de civiles. Skaltuvo, en Georgia, fue en su día un destino de moda de la Unión Soviética, que atraía a las élites del partido, al personal militar e incluso al propio Joseph Stalin, que era georgiano. Los hoteles, baños y sanatorios en decadencia, que salpican el paisaje, atraen ahora a visitantes nuevos y más aventureros. El pasado del complejo turístico se refleja en sus ruinas, con muchos edificios que representan motivos georgianos y símbolos patrióticos. Isla Vozrozhdeniya. En 1948, la isla uzbeca de Vozrozhdeniya, en el mar de Aral, se convirtió en un centro de investigación de armas biológicas de alto secreto. El antiguo pueblo de Kantupek se transformó en la ciudad militar de Aralsk 7 y se construyeron laboratorios en el lado sur de la isla. En estas instalaciones, los científicos soviéticos probaron algunos de los patógenos más letales jamás creados, incluyendo anthrax, brucelosis, peste y tifus. El sitio sobrevivió a la extinción de la URSS, pero después cayó en desuso y fue tomado por los carroñeros. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 7 misterios de la historia de Rusia, aún sin resolver. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.